Gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias. Les doy la bienvenida a mis amados hermanos. La palabra de hoy que nos las va a dar nuestra hermana invitada, la hermana Olga Chirino. Trae una palabra de parte de nuestro Dios, el Todopoderoso. Que nuestros corazones estén preparados, abiertos a recibir esa palabra. Que esa palabra luego pueda dar fruto a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está nuestra hermana Olga de Ruz. Amén, mis amadas, Dios les bendiga, son bienvenidas. Es una bendición para mi vida exponer esta palabra, que sea el Espíritu Santo trayendo la revelación, entendimiento y edificación para cada una de nosotras. Amén. Como dijo nuestra pastora, mi actitud ante las tribulaciones. Vamos a ver cómo nos afectan las dificultades o tribulaciones en nuestras vidas. Nosotros vemos que con el paso del tiempo, todos en algún momento hemos experimentado conflictos, problemas, tribulaciones, piensen en el hogar, en el trabajo, con la familia, aún en la iglesia. Y esto trae como consecuencia, trae el miedo, trae el temor, trae desánimo, trae ira, preocupación, pena, tristeza, que te paralizan y no te dejan avanzar. O sea, es algo que no tienes ánimo para nada y algunas veces la persona puede caer en una depresión. Entonces vemos que esto es una cosa seria y que en alguna vez en nuestras vidas nosotros la vivimos. Problemas, circunstancias que nosotros como seres humanos en esta tierra vamos a pasar. ¿Y qué sucede? Satanás usa estas cosas como un arma y así causar en tu vida fracaso y derrota. Eso es lo que él usa para eso, para que la persona sufra, para que la persona se desanime, que es lo que él busca, que la persona no haga nada si estamos en el camino del Señor. Nos paraliza para que el propósito del Señor no se cumpla en nosotros, pero nosotros tenemos un llamado eterno de parte del Señor. Entonces vamos a ver qué significa tribulación. Tribulación es una congoja, es una pena, es un tormento o aflicción moral que no da paz y que te quita el sueño. También es como una persecución o adversidad que padece una persona. Todas esas cosas, ¿verdad? Son tribulaciones. Fíjense que en Romanos 5, 3, 5, yo voy a leerla acá en Reina Valera. El que tenga otra versión la puede leer. Y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. ¿Alguien tiene otra versión? Bueno, entonces vamos a ver, siempre a uno le han enseñado que si uno le pide paciencia al Señor, vamos a tener más problemas. Entonces, ¿qué es la paciencia? Es la capacidad de soportar cualquier aflicción o problema que puedan venir a nuestras vidas. Y esa capacidad nos los da el Señor a través de ¿qué? De todas las cosas que nosotros vivimos, porque Él va formando un carácter en nosotros y ahí vamos nosotros a poder soportar todas las cosas que vengan a nuestras vidas. Al principio no es fácil, pero como dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces en la Biblia encontramos que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos con esta palabra en Juan 16, 33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y en Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe en creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, de toda situación, que podamos tener pena, que podamos tener dolor, pérdida de un familiar, una relación rota, cualquiera que sea la situación, un trabajo que botaron del trabajo, que no hay nada en la casa, no hay finanzas, hay enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Fe, que el Dios de toda gracia, que es nuestro Padre, Él está con nosotros, y así lo dice su palabra, que Él estará todos los días en nuestras vidas hasta el fin del mundo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, Dios mío, yo no sé por qué me pasa esto, y empezamos a quejarnos sin darnos cuenta que es queja, porque queremos saber el por qué, pero si yo no he sido tan mala, yo no me explico por qué yo estoy viviendo esto, que todo me sale mal, que con la familia, en el trabajo. Entonces son tantas cosas, preguntas que muchas veces nos hacemos y no sabemos por qué estamos viviendo esas cosas. Entonces, les voy a hablar de cuatro, ¿por qué vienen? Son varias las razones, pero hoy les quiero hablar de cuatro por razones de tiempo. Y la primera es que como consecuencia, ¿por qué vivimos aflicciones y problemas? Como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Fíjense que en Romanos 5:12 dice que cuando el pecado entró en el mundo, entró el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte. Así entraron en los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que muchas veces, es como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando dice que la paga del pecado es muerte. También el Señor, nosotros pecamos, venimos en un mundo pecaminoso. Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Vamos a recibir siempre la consecuencia de lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque eso es así. Esos son principios que el Señor nos limpió con su sangre preciosa de nuestros pecados. Fuimos limpiados, pero la consecuencia de lo que nosotros hicimos siempre la vamos a recibir. Pero Dios ha prometido estar con nosotros en las aflicciones. Entonces tenemos que tener fe y confianza que la buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros, que Él la va a perfeccionar. Entonces vemos que algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos. Esa es la segunda. Es decir, como consecuencia de tus propias acciones. Llegamos a los pies del Señor, pero nosotros seguimos caminando, pero nosotros seguimos viviendo la misma vida que vivíamos antes, o estamos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Entonces vivimos de esa manera. ¿Qué pasa? Nosotros abrimos puertas, pecamos. Entonces por esa razón vivimos muchas veces esas aflicciones. Entonces, así como la viven los incrédulos, también los creyentes, viviendo una vida así, se puede vivir, es decir, como consecuencia de tus propias acciones. Lo que tú siembras vas a cosechar. Y esto se aplica a todo. Fíjense que esto es tremendo, porque les puse este ejemplo, que si usted tiene un auto y lo conduce imprudentemente, puede sufrir un accidente. O sea, si come todo lo que ve, por ejemplo, en cuanto a nuestra salud, va a sufrir problemas en su salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va a enfermar y vamos a tener consecuencias de eso. Entonces eso va a traer aflicciones por enfermedad a nuestras vidas. Es por eso que debemos actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios, y así vamos a evitar muchos problemas a nuestras vidas. Tercero, porque se vive en un mundo pecaminoso y corrupto. Entonces siempre van a haber cosas que van a suceder por eso, porque vivimos en este mundo.
Cuarto, por la obra del diablo. Dice la palabra del Señor que eres el Dios de este siglo y puede afligirte de muchas maneras. Ahí tenemos el ejemplo de Job, ¿verdad? Que él le mató sus hijos, destruyó todo, sus bienes, sus propiedades y hasta de última una enfermedad, pero fue permisivo por Dios. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Job. Tenemos otro que es la de la mujer encorvada. Esta mujer tenía 18 años y esto está en Lucas 13:11. Vemos que esta mujer padeció a causa de ¿qué? Porque el diablo la afligía con esta enfermedad. Tenemos también a Pablo, que él también reconoció que su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás. Fíjense bien. Cuando participamos, también otro punto, cuando participamos en la guerra espiritual, también somos atacados. Entonces muchas veces nosotros se la achacamos, no que me duele esto, me duele aquello, porque, o sea, nos vienen cosas a nuestras vidas, pero son por ataques demoníacos, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo si nosotros estamos atacando también. Amén. Nosotros para atacar tenemos que saber cómo contraatacar, tenemos que estar preparados. Y no solamente eso, sino que tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que andar en santidad. Amén. Entonces, ¿de qué manera Dios usa todas estas cosas? Que el sufrimiento Dios lo usa para el crecimiento y la transformación de nuestras vidas, para formar un carácter y crecer en fe. Porque dice nosotros, por ejemplo, no podemos dar de lo que no tenemos. Cuando nosotros estamos viviendo aflicciones, problemas, que no hayamos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar la situación, ¿qué es lo que sucede? Que Dios está formando un carácter. ¿Por qué? Porque cuando a una persona que esté pasando por lo mismo, vas a tener cómo ministrarle, vas a tener cómo darle una palabra. ¿Por qué? Porque ya viviste esa misma situación. Entonces, eso se transforma en bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser de bendición para otras personas. Amén. Dios siempre va a sacar lo bueno de las aflicciones. Y la palabra nos enseña en Hebreo cómo Dios usa los problemas dolorosos para nuestro desarrollo y beneficio. En Hebreos 12:5. Dios ha prometido estar con nosotros en las aflicciones y caminar con Él en las valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23:4. Entonces, el Señor comparte con nosotros la aflicción. Él está a nuestro lado, pero nosotros siempre tenemos que estar confiados y creer que Él está obrando en nosotros, que Él tiene el control de nuestras vidas, que Él tiene el control de esa situación que nosotros estamos viviendo, para que nosotros podamos madurar, para que Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a confiar, a creer en Él. ¿Por qué? Porque Él, lo que no puede Dios, no lo puede nadie. Entonces muchas veces nosotros lo que es que nos quejamos de lo que estamos viviendo, a veces no nos damos cuenta y venimos a orar al Señor y venimos con queja, que no tengo esto, que no tengo lo otro, y para allá y para acá, y resulta que eso es queja delante del Señor, y la queja trae maldición. Entonces por eso tenemos que tener confianza y creer que lo que estamos viviendo, eso es pasajero, que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo y el Señor está formando ese carácter en nosotros, está formando una paciencia en nosotros. ¿Para qué? Para ser un instrumento poderoso en sus manos. Así que si usted está viviendo algo, gloríese en el Señor. Dele gracias al Señor por las cosas buenas, pero también por las malas que está viviendo. ¿Por qué? Porque Dios la está enseñando, porque Dios la está capacitando, porque Dios la está llevando a otro nivel de bendición para que usted sea un instrumento poderoso en sus manos, porque usted ha sido escogida y ha sido llamada con un propósito eterno. Amén. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar la tribulación?
La vamos a primeramente identificando el motivo del sufrimiento. O primeramente pedir perdón y luego echamos fuera todo eso. Debemos analizar, Señor, qué es lo que está pasando, por qué estoy viviendo esto. Tenemos que identificar el por qué yo estoy pasando por esta tribulación, por este problema, por esta situación que estoy viviendo. Y buscarle solución. El Señor nos va a dar la guianza y la dirección de todas las cosas. Y Él nos ha dado armas espirituales para usarlas, que son la oración. Tenemos la espada del Espíritu Santo, que es su palabra. Tenemos el ayuno. Tenemos, en el nombre del Señor, promesas. Tenemos las promesas. Y tenemos la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Y con eso vamos a enfrentar nosotras todas estas cosas. No nos podemos quedar quietas, no nos podemos quedar calladas, sino buscando la presencia de Dios. Él nos va a guiar y nos va a dirigir en cada una de las cosas que nosotros vamos a hacer. Pero Él tiene el control de todo eso. Muchas veces, no, que yo oro, pero yo no siento, el Señor no me dice nada. No, a veces el Señor se queda callado, esperando a ver qué vamos a hacer nosotros, a ver qué actitud yo asumo frente a la situación que yo estoy viviendo. Entonces vemos que es identificar el motivo del sufrimiento, ¿verdad? Pedir perdón y echarlo fuera y usar las armas que nosotros tenemos. Segundo, creer en Dios, lo que ahorita acabamos de decir, confiar y buscarle en oración, esperar en Él con paciencia, porque nosotros como personas siempre esperamos que nosotros oramos y el Señor lo haga rapidito, que Él haga todas las cosas rapidito, pero sabemos que todo tiene un tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia para esperar. Cuando nosotros creemos, como dice la palabra del Señor, solamente cree y verás mi gloria. Nosotros tenemos que esperar el tiempo que el Señor va a hacer eso, porque cuando el tiempo del Señor es perfecto y todo va a salir bien para la gloria de Dios. Llenarse de la palabra de Dios y no dejarnos llevar por las circunstancias que vivimos. Muchas veces nosotros nos preocupamos, nos afligimos, no dormimos. ¿Por qué? Porque estoy viendo con mis ojos naturales la situación que estamos viviendo. Pero ¿saben qué? Dios está trabajando. Aunque nosotros no veamos nada, no quiere decir que el Señor no esté haciendo. Él está obrando. Él está obrando. Y vamos a ver la bendición del Señor. Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es por eso que debemos tener fe, porque dice que la fe mueve montañas. Esa fe que nosotros tenemos, ese grano de mostaza que el Señor, dice la palabra del Señor, que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, le dijéramos a este monte, quítate y échate para allá. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor, sabe que a pesar de que estemos viviendo situaciones, aflicciones, hermanos, tenemos paz. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra paz. Y yo le doy, con esto termino, con este testimonio de mi vida, porque nosotros tenemos que testificar de nuestra vida. Hace 2 semanas que mi mamá murió. Y eso fue una muerte repentina, porque en verdad le dio una gripe el lunes y ya el jueves, el viernes mi mamá estaba muerta. Y no era una muerte para morir, no era una enfermedad para morir, porque le hicieron todos los exámenes y ella salió bien. Lo único que la doctora le puso una ampolleta y no duró 1 hora, mi mamá se murió. Esto no es nada fácil. Por cuando le pasa algo a su mamá, a su papá, a un hijo, esto es terrible. Pero saben que en medio de todo esto yo tenía paz en mi corazón. Estaba viviendo eso, me dolía porque era mi mamá, porque era mi amiga, porque era todo para mí en este mundo, pero que yo tenía en medio de la aflicción, yo tenía paz. Y eso es lo que el Señor quiere,
Que la paz de Dios gobierne nuestra mente y nuestros corazones. Porque cuando confiamos en Él, cualquiera que sea la situación que estoy viviendo, Él me da esa paz, me da esa fortaleza para seguir adelante, para seguir avanzando. Así, mi hermana, yo le digo, cualquiera que sea su situación que usted esté viviendo, confíe en el Señor porque Él no la va a dejar avergonzada. Dios es justo, un Dios justo. Él es un Padre bueno y amoroso que nos ama con amor eterno. Y por eso, toda aflicción que usted esté viviendo, vívala tranquila y en paz. No se afane, no se desespere, sino que declare la paz de Dios sobre su mente, sobre su corazón. ¿Por qué? Porque Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él porque en Él confía. Amén. Dios le bendiga. Espero que esta palabra le haya edificado, que la haya fortalecido y que usted entienda que tenemos un Padre maravilloso y que es Dios, el Todopoderoso, el Dios de lo imposible, que tarde o temprano usted va a ver la bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Feliz tarde.